Ok, buenas tardes con todos, estimados estudiantes. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Buenas tardes, ingeniero. Sí, 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 la escucho. genial. Ok, muy amables, gracias. Listo, entonces vamos a continuar la clase, ¿no? Habíamos visto ya respecto a los núcleos, ¿no? Los núcleos utilizados en las bobinas. Núcleos que nos ayudan a incrementar el campo magnético. Y ahí también nos sirven como guías, habíamos hablado, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver algo sobre estas famosas corrientes parásitas de Foucault. A ver qué son, en qué inciden y qué nos obliga a hacer en este tipo de núcleos, ¿sí? Para el campo magnético. Entonces vamos a dar lectura a esta primera parte. A ver si nos ayuda. Vamos a la lista por acá. Vamos con Carlos Moreno. Buenas tardes, mi estimado. ¿Me confirma si me escucha, por favor? Acá tenía, así se le escucho. Ok, ayúdenos con la lectura de las corrientes parásitas, por favor. Corrientes parásitas o defecados. Es un núcleo perdón, ferromagnético que se encuentra sometido a la acción de un campo eléctrico que se produce una serie de corrientes, incluidas que circulan en forma de bucle o torbellino. En el interior del núcleo, estas corrientes generan campos magnéticos que se oponen al campo exterior y provocan los electrones continuadas contra las cargas eléctricas de la materia ferromagnético, generando calor y por lo consiguiente las correspondientes pérdidas de energía. Disculpen, ingeniero, pasa que estoy Ok, en el teléfono. muy amable, gracias. No, tranquilo, ya vamos a revisar esta parte, ¿no? Entonces dice que en un núcleo ferromagnético, ¿ya? Que se encuentre sometido a la acción de un campo eléctrico, se producen una serie de corrientes, nos está diciendo aquí, ¿ya? Corrientes inducidas que circulan en forma de bucle o torbellino en el interior del núcleo, ¿ya? Ahora, lo interesante aquí dice que estas corrientes que están circulando en el interior del núcleo también forman su campo magnético. Acuérdense que el campo magnético se producía por la circulación de corriente, ¿no es cierto? La circulación de corriente en un medio conductor y se generaba un campo magnético. Ya, eso era con lo que empezamos. Y ahí se aplicaba la regla de la mano derecha y todo lo demás, ¿no es cierto? ¿Sí se acuerdan? Entonces, como está habiendo una circulación de corriente, también se está generando un campo magnético. Pero este campo magnético dice que se opone al campo exterior. Y ahí es donde que provocan, ¿sí? Que los electrones choquen, ¿sí? En forma continua contra las cargas eléctricas del material ferromagnético, generando calor. ¿Ya? Entonces los electrones que están circulando en el interior del núcleo por efectos de los campos propios que ellos generan y los campos externos están chocándose internamente, ¿sí? Y el choque de los electrones es lo que produce calor. ¿Ya? Entonces dice, si en las máquinas eléctricas se utilizaran núcleos de hierro macizo, las corrientes parásitas serían tan elevadas que el calor producido generaría pérdidas enormes. ¿Ya? Esto es lo que ocasionaría, ¿sí? Si no se tomaran correctivos, ¿no? Si el núcleo fuera de hierro macizo.
Dice, por este motivo, las máquinas, especialmente las de corriente alterna, se construyen con finas chapas de hierro al silicio, aisladas entre sí, que disminuyen de forma considerable las corrientes de Foucault. ¿Ya? Entonces, miren, esas chapas no es de hierro, no, es de hierro al silicio, es una aleación, ¿ya? Y lo que indica, ¿no? Aisladas entre sí, entonces tiene algún tipo de aislamiento y las chapas se van uniendo y son comprimidas, ¿no? Para hacer un solo bloque, ¿ya? Y de esa manera, ¿sí? Se van disminuyendo las corrientes. Entonces, ahora las corrientes que se van induciendo son pequeñas porque la superficie de la chapa ya es menor, ¿ya? Entonces se van induciendo menos corrientes parásitas y mientras menos corriente tiene, menos campo genera. ¿Se acuerdan de las primeras fórmulas, no? Era directamente proporcional, a mayor corriente, mayor campo, ¿ya? Entonces, si disminuimos la corriente, entonces el campo va a disminuir, ¿ya? Y este campo que ya es casi despreciable, pongámoslo de alguna manera, versus el campo externo, ya no se ve afectado. Entonces se reducen considerablemente estas pérdidas, esta generación de corrientes parásitas y su generación de calor, ¿ya? Entonces, esa es la razón por la que en los núcleos de los transformadores, ¿sí? O de cualquier material, equipo donde se utilice campo magnético, no se utilizan núcleos macizos, sino chapas finas, chapas delgadas, y no es hierro 100%, sino es una aleación, ¿no? Ya, vamos ahora a hablar respecto a la fuerza ejercida sobre un conductor por el que circula una corriente. ¿Ya? Dice, si un conductor por el que circula una corriente eléctrica es sometido a un campo magnético, ya anteriormente habíamos visto no solamente el cable y la circulación de corriente y que me generaba un campo. Ahora, ¿qué pasa si alrededor de este conductor donde circula corriente hay un campo magnético? ¿Ya? Hay un campo magnético, vamos viendo qué es lo que pasa. Este conductor tiende a salir de dicho campo, dice, en el sentido dado por la regla de la mano izquierda de los tres dedos. Ahora ya tenemos otra regla, ¿no? Aquí es donde que les mencionaba anteriormente que no hay que tener confusión, ¿no? La una era la circulación de corriente, ¿se acuerdan? El dedo pulgar apuntaba a la dirección de la corriente y el puño, los dedos que se cerraban, indicaban las direcciones de las líneas del campo magnético, ¿ya? Pero eso era del campo que se generaba en el conductor debido al paso de la corriente. Ahora, esta es otra situación, ¿sí? Este es otro escenario en el que el cable conductor está en medio de un campo magnético. Y ahí se ocupa, como se dice acá, la regla de la mano izquierda de los tres dedos. Dice, dicha regla se aplica de la siguiente manera. Con el dedo índice se indica el sentido del campo. ¿Ya? El dedo índice, el sentido del campo. Con el dedo pulgar, el sentido de la fuerza. O movimiento ejercicio, dice, ejercido debe ser, en el conductor, y con el dedo medio el sentido de la corriente eléctrica. ¿Ya? Entonces vamos viendo en este ejemplo cómo entender esta regla de la mano derecha. Vamos viendo. Aquí tendríamos el cable conductor, el campo magnético, ¿no? Acuérdense que iba de norte a sur, ¿sí? ¿Se acuerdan? Íbamos poniendo así dos imanes, ¿no?
Aquí tenemos, en este lado tenemos norte, en este lado tenemos sur, acá tendríamos norte, acá tendríamos sur, ¿ya? ¿Se acuerdan que cuando poníamos uno al lado de otro con polaridades invertidas, aquí los campos se transmitían, ¿no? De uno a otro. Y a partir de acá, en cambio, salían las líneas del campo magnético de esta manera, ¿sí? Eso ya vimos en la parte inicial. Ya, bueno. Entonces, en esta parte de aquí, ya, en esta parte de los, está entre los imanes, llamémosle así por el momento, tenemos el campo, ¿no? El campo que tiene una sola dirección, ¿ya? Y va de norte a sur. Y eso es lo que tenemos nosotros en esta parte de acá. Vámonos viendo. Aquí nosotros tenemos la dirección del campo magnético, ¿no es cierto? Entonces ya tenemos de norte a sur la dirección del campo magnético y esa está asociada ya al dedo índice, ¿ya? Entonces, si estamos en esta posición, ¿ya? La fuerza, el dedo pulgar me indica la fuerza, ¿ya? Lo que significa que si tenemos este imán acá y tenemos circulación en este cable, este hilo conductor va a verse empujado y va a tender a irse hacia arriba. Vamos a colocarle, según la ley de la mano izquierda, aquí tenemos la fuerza. Entonces este conductor tiende a irse hacia arriba, ¿ya? Y por el otro lado, el dedo medio, ¿sí? Acuérdense que aquí cada dedo forma 90 grados, ¿no? El pulgar con el índice 90 grados, el índice con el medio 90 grados, ¿ya? Entonces, este de acá me indica el sentido de la corriente, ¿ya? Si es que la corriente está viniendo para acá, ¿ya? Si es que la corriente está viniendo para acá, este es un dato que yo conozco, el campo también es un dato que yo conozco, entonces yo ya puedo ver para qué lado va a salir expulsado el cable, ¿no es cierto? Eso es lo que necesitamos saber, lo que queremos saber con este ejercicio de la mano derecha. ¿Ya? A ver, vamos recapitulando un poquito. El campo, la dirección del campo es algo que podemos conocer. La dirección de la corriente que circula por el hilo conductor también lo sabemos, ¿ya? Lo que no sabemos es para qué lado va a salir empujado el cable. En otras palabras, para que quede más claro, ¿ya? Entonces, para saber el sentido de la fuerza por la cual es que se ejerce sobre el cable, entonces aplicamos la ley de la mano izquierda. El dedo índice indica la dirección del campo. El dedo medio, que está a 90 grados, me indica la dirección de la corriente, ¿ya? Y si ya coloco estos dos dedos en función de estos dos parámetros que yo ya conozco, entonces llego a determinar la fuerza, ¿no? La dirección de la fuerza, hacia dónde va a ir el cable, que sería este de acá, ¿ya? Listo, este es el punto de partida, ya se pueden imaginar, ¿no? Si ya sabemos que hay un campo magnético y hay un conductor, que luego puede ser una espira, o que luego puede ser una bobina, ya sabemos que van a interactuar entre los dos campos, ¿no? Ejerciendo una fuerza, ¿ya? Ese es el punto de partida de la creación de los motores, ¿no? Los motores no son más que campos magnéticos que se van produciendo, ¿sí? Y van ejerciendo fuerzas entre ellos, que es lo que le permite ir girando, ¿no? Girando a un rotor, ¿ya? Pero este es el nacimiento esta es la parte, la manera, mejor dicho, cómo interactúan, ¿no? Cómo interactúan los dos campos magnéticos, ¿ya? Entonces, vamos viendo. Dice, también se puede representar de forma esquemática y simplificada, marcado sobre el papel el sentido del campo, ¿ya? Así, una X se indica que el campo es entrante y un punto que el campo es saliente, ¿ya? Eso es como si tuviéramos
una flecha, ¿no? No sé si se acuerdan, a ver si me sale el gráfico. Ya, las típicas flechas, ¿no? Eran de esta forma, ¿ya? Entonces, si miramos la flecha de este lado de acá, vemos como si fuera una X, ¿no? Y ahí, ¿qué dice? El campo entrante, o sea, estamos viendo que la flecha está ingresando, ¿no? Ya. Y si miramos a la flecha de este otro lado, aquí vemos solamente la punta, vemos un punto, ¿no? Y está representado acá, con un punto. Y eso significa que es el campo saliente. ¿Ya? Entonces, más o menos es el sentido, o tomando en referencia una flecha de las que utilizaban antes, ¿no? Las flechas y los arcos, ¿sí? Más o menos como eran construidas. En el un extremo habían unos salientes, un tipo de guías, ¿no? Y en el otro lado era la punta que se clavaba en el otro lado. Entonces, visto desde el un lado era una X, visto del otro lado era un punto. Más o menos hacia allá va la explicación de esto, que significa campo entrante, campo saliente. ¿Ya? Esto para representar la parte del campo. Entonces, miren, acá ya no dibujamos, ¿no? Los imanes, ¿sí? Dibujamos solamente las X. ¿Qué quiere decir? Que si hacemos esto en 3D, vamos a verle. Por aquí estaría el norte, ¿no es cierto? Y por acá estaría el sur, ¿sí? Acuérdense que el campo iba de norte a sur, ¿no? De norte a sur, ¿ya? Entonces lo que nosotros estaríamos viendo sería esta X de acá, ¿ya? Eso es lo que hemos hecho. Hemos eliminado la gráfica de los polos y lo representamos con una X. Ingeniero, Dígame. disculpe por la molestia. Sí, O dígame. sea que tengo que salir a hacerme uno de examen. ¿Me repite, por favor? No le escuché. No sé si alguien le escuchó al compañero. Sí, lo que pasa es que tengo que- Está muy entrecortado su audio. No sé si Profe, soy solo yo. Ingeniero, no, es el compañero. Le estoy informando que le toca hacer unos exámenes y que se podía salir de la clase. Ah, ya, ok, entonces hagamos algo. Creo que ya estamos la mayoría, ¿no? Vamos a tomar asistencia, con eso no se este, vería perjudicado el ingeniero, compañero. ingeniero, sí, lo que pasa es que tengo que retirar porque tengo que hacerme un examen en el hospital. Ya, espéreme un segundo nada más para la asistencia y... Ya, ingeniero. Máquinas eléctricas.
Está loco el sistema. Ingeniero, mi compañero gallego me acabo de informar que tuvo un inconveniente familiar y no iba a poder asistir a clase. Ya, ahorita me ayuda cuando corramos la lista, me indica eso, sí, para colocarle la asistencia. Está lento. Eh, ¿Quién me puede retirar? Ya, me hacen acuerdo, por favor, del compañero Carlos Moreno, ¿no? Cuando corramos la lista para colocarle. Sí, podría retirarse, estimado. Esto está demasiado Bien, lento. muchas gracias. Eso. Ya. Ya, ahora sí. Ahora sí. A ver, me ayudan, por favor, respondiendo a la lista. Caicedo Anthony. Caicedo Anthony. No. Cedeño Richard. Presente, ingeniero. Gracias. Ceballos Jefferson. Ceballos Jefferson. No. Colobón Freddy. Presente, ingeniero. Gracias. Cortés Kevin. Presente, profe. Gracias. Estrada Jorge. Presente, ingeniero. Gracias. Estupiñán Deiner. Presente, profe. Gracias. Gallegos Víctor. Él es el compañero, ingeniero. Ah, ya, ok, gracias. Jiménez Eddie. Presente, ingeniero. Gracias. Marcillo Walter. Presente, profe. Gracias. Méndez Yeri. Presente, profe. Gracias. Méndez Cintia Nicole. Presente. Gracias. Moreno Carlos, el compañero que salió, ¿no? Ortiz Roberto. Profe, Pazmiño Iván. profe, presente. Sí, ok, gracias. Pazmiño Iván. Presente, profe. Gracias. Portes Fabián. Presente, profe. Gracias. Salazar Harry. Ingeniero, presente. Gracias. Tello Lisbeth. Presente, ingeniero. Gracias. Valencia Luis. Presente, ingeniero. Vera Diego. Presente, ingeniero. Gracias. Vivas Manuel. Presente, ingeniero. Listo. Ahí estamos, ¿no es cierto? Entonces con la asistencia. Ok. Listo, entonces volvamos con la explicación. Ya, entonces ahora el campo magnético lo tenemos aquí esquematizado como una X. Ya sabemos la dirección, ¿no? Está yéndose en contra de nuestras pantallas. Ya. El cable conductor. Ah, y acuérdense, ¿no? La dirección del campo magnético con la regla de la mano izquierda. El campo magnético indicaba el dedo índice, ¿no es cierto? Ya, entonces vamos viendo el dedo índice. A ver si me sale, ¿no? Digamos que ese es el dedo índice. Ya. El dedo medio a 90 grados indicaba la dirección de la corriente. Y por acá estaría el dedo pulgar. Bueno, qué feo que está, pero
Ya, digamos que esa es una mano, ¿no? Entonces se mantiene, ¿no? El campo está yendo para acá, sí, porque lo que nosotros estamos viendo es una X. La corriente en el conductor está yendo para acá, ¿no? Aquí nos indica la flecha de color verde. La corriente para acá, ¿ya? Entonces la fuerza está yendo para la parte de arriba, que sería esta de aquí, ¿ya? Se mantiene la misma regla, ¿sí? Pero la representación de pronto ya es un poco más simplificada, ¿no? Ya no tenemos que estar graficando por ahí los polos ni nada de eso. Ya solamente nos centramos un poco más en el conductor, la circulación de la corriente, ya, y la fuerza hacia dónde estaría direccionándose. Esta es la fuerza que se ejerce sobre un hilo conductor. Vamos viendo qué pasa cuando ya no es un hilo conductor, sino es una espira. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando es una espira? Para tenerlo un poquito claro, ¿no? Aquí ya tenemos, ya no es un hilo conductor, ahora tenemos una espira, ¿sí? Que está en medio de un campo magnético. ¿Ya? Entonces vamos viendo qué es lo que sucede en este caso. A ver, vamos con Daniela Tello. Buenas tardes, mi estimada. ¿Me confirma si me escucha? Sí, sí, lo escucho, ingeniero. Ok, ayúdenos con la lectura, por favor, desde acá, desde la parte superior hasta la inferior. Ya, ok. Pero no sé el título, o comienzo a leer desde ahí. Desde donde dice si en un lugar. Ya, si en un lugar del conductor rectilíneo visto anteriormente se introduce una espira o bobina, también llamada cuadro móvil, en el interior del campo magnético, cuando por ella circula una corriente, se produce un par de fuerzas, una en cada uno de sus lados activos, que tienden a mover la espira para sacarla del campo. Así, si se aplica la regla de la mano izquierda en ambos lados activos de la espira, se comprueba que las dos fuerzas tienen sentido opuesto, de tal forma que si a la espira se le coloca un eje central, la acción de dichas fuerzas provoca que está sobre él. Para que el sentido de la corriente se mantenga, al producirse esta rotación, es necesario disponer de un sistema de conmutación llamado colector conectado a los bordes de la espira o bobina. De esta forma, aunque se produzca el giro, la polaridad de la laminación siempre se mantiene y con ella el sentido de la corriente en ambos lados de la espira. Ok, muy amable, gracias. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Que cuando en vez de un cable conductor ahora colocamos una espira, ¿sí? Dice que se aplica la misma regla, ¿no? La misma regla de la mano izquierda, en el cual se generan o se producen un par de fuerzas, dice, ¿no? Se produce un par de fuerzas en cada uno de sus lados y que estas fuerzas son opuestas, ¿sí? Estas dos fuerzas son opuestas, lo que generaría que ¿qué sería? La espira tienda a girar. Vamos viéndole esto acá. En el gráfico se entiende un poco mejor, ¿ya? Entonces, vamos viendo. Aquí, ya, si le tomamos a esta parte, a este, como que fuera un solo conductor, ¿no? Tenemos la dirección de la corriente para acá. Ya tenemos la dirección de la corriente. Tenemos la dirección del campo, ¿no? Y la fuerza resultante aplicando la regla de la mano izquierda es hacia arriba. Ahora centrémonos en este otro lado, haciendo el análisis como que fuera solamente un conductor. Ahora la corriente va en el otro sentido, ¿sí? ¿Por qué? Porque la corriente tiene que circular y darse la vuelta y regresar, ¿ya? Entonces, si ustedes ven,
las corrientes tienen diferente dirección en los dos lados del espira. ¿Ya? Entonces, tengo la dirección de la corriente, tengo la dirección del campo que sigue siendo el mismo, ¿no? Entonces, ahora la fuerza... Se escucha. A ver quién está con él. Alguien está con... Vamos silenciándole. Ya. Ahí parece que le silenciamos, ¿no? Listo. Entonces en este otro conductor, lado, mejor dicho, del espira, vemos que la corriente tiene sentido contrario. El campo se mantiene. No hemos hecho nada al campo magnético, ¿no? Solamente hemos cambiado de dirección la corriente, pero ahora el sentido de la fuerza es al otro lado, ¿ya? Entonces, si ustedes ven, lo que aquí intentaría, ¿sí?, este espira es en girar en este sentido, ¿sí o no? Tiende a girar en este sentido. Este lado de acá se levanta y este lado de acá se va para abajo, ¿ya? Entonces, miren, aquí ya estamos ejerciendo fuerzas pares, ¿sí?, y produciendo un movimiento circular. Ahora, eso es lo que decía acá, ¿no? ¿Cómo hacer para mantener la conexión de este espira hacia una fuente de corriente? Y ahí es donde que se utiliza este famoso colector, ¿no? Aquí es una parte circular que va girando, ¿ya? Y digamos que acá yo pongo mi fuente, ¿no? Mi fuente. Acá yo pongo el positivo, acá yo pongo el negativo. Digamos acá tengo. Entonces miren, ¿no? Acá viene positivo, viene la corriente por acá, se da la vuelta por acá y regresa a la fuente, ¿ya? Entonces, si yo ya sé que se va a girar este espira, pero yo tengo este colector y aquí unido al colector los famosos carbones, ¿no? No sé si ustedes han visto en los motores cuando se da mantenimiento, dice se acabaron los carbones. Los carbones son los que permiten el contacto, ¿no?, de esta parte fija que sería la parte de la fuente y la parte móvil que sería el rotor o las espiras que están girando. Entonces, ahora sí, si tenemos este colector en esta parte de acá, ahora sí, conectamos la energía, va a circular la corriente, se generan las fuerzas, la espira gira, pero el momento que gira vuelve a conectarse, ¿sí?, gracias a este colector, vuelve a conectarse la espira. Y nuevamente vuelve a circular, vuelve a generarse las fuerzas y vuelve a girar la espira una vez más. Y ya gira la espira, pero vuelve a conectarse la corriente. Entonces nuevamente se generan los campos, ¿sí?, se generan las fuerzas y vuelve a girar la espira. Y así hasta que yo le desenergice, ¿no?, a las bobinas, a las espiras. ¿Ya? Este colector que estamos nosotros simplificando aquí es lo que nosotros podemos ver acá. ¿Ya? Aquí miren, tenemos varias espiras serían, ¿no?, varios bobinados. ¿Ya? Aquí digamos que cada una de estas placas de cobre representa una bobina. Entonces tenemos muchas bobinas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si tenemos una sola espira, no va a tener la fuerza suficiente como para girar, ¿no?, y girar un eje. Entonces se colocan más espiras de tal manera que el movimiento vaya siendo gradual, pero vaya teniendo mucho mayor fuerza. ¿Ya? Entonces, para efectos de la explicación, ¿sí?, vamos a suponer que es una sola espira. ¿Ya? Pero para efectos prácticos necesitamos conectar muchas más espiras. Pero la idea se mantiene, la idea del colector, la idea de que cada vez que va girando se van conectando nuevamente las espiras, se va generando el campo magnético, se va generando la fuerza, ¿sí?, fuerzas contrarias que permiten el giro de la espira. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. Miren, esa es la manera como interactúan los campos, cómo interactúa un campo magnético, el campo eléctrico, ¿ya?, y lo que generan, ¿no?, en este caso la fuerza motriz que están generando en la espira. Ingeniero, una pregunta. Dígame. Entonces, los carbones, el proceso que hacen dentro de un sistema eléctrico,
es el de ayudar en el campo magnético del mismo. No, solamente permiten el circuito eléctrico. ¿Ya? Vamos a ver, dibujémosle un poquito más acá. Porque como veo ahí, ese rotor que está ahí es de, por ejemplo, una licuadora, como, o de un motor de arranque, como Ajá. que digamos, prácticamente. Y eso que está ahí donde está, esos son ahí van los carbones, donde está apuntando justito usted ahí. Claro, aquí es donde pegan, ¿no? A ver, dibujemos por aquí los carbones. Ya, digamos que estos son los carbones. Ya. Y estos carbones lo que me hacen, o lo que me sirven, es que estos de aquí se conectan a la fuente, ¿no? A la batería. Por acá tenemos la batería, por acá tenemos el positivo y por acá tenemos el negativo. ¿Ya? Ingeniero, Dígame. no es lo mismo, o sea, es parecido al sistema de un carro, ¿no? Del motor de arranque de un carro, claro, los motores de arranque del carro son así, ¿no? Claro, el alternador es idéntico al sistema. ¿Sí? Esto también podemos verle en los, sin ir muy lejos, ¿no? En los pequeños juguetes de los niños, ¿no? No sé si han desarmado uno de los motorcitos que vienen con los carros y esas vainas. En Esos las motorcitos, licuadoras también. en las licuadoras también, ¿ya? Pero por ejemplo, en el motor, en esos motorcitos pequeños de los juguetes, ahí no vamos a ver los carbones, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí directamente es una lata, sí, es una latita que está topando aquí eh, a las esquinas de las espiras, ¿no? De los bobinados, ¿ya? Pero hace mismo efecto, que es que exista la circulación de la corriente, ¿ya? Entonces vamos a ir un poquito más allá. Aquí tenemos la conexión, ¿no? La batería positivo, negativo, llega hasta los carbones. Aquí es donde pega con esta parte de cobre, con esta placa de aquí, se une al bobinado, ¿sí? Pasa el bobinado y regresa en el otro lado, ¿ya? Ingeniero, una pregunta, disculpe, los carbones se conectan los motores de la bola de vidrio, ¿no? Claro. A ver, me repite, no lo escuché, los carbones se conectan a... Que los motores de los elevadores de vidrio sí tienen esos carbones, vienen con este sistema para elevar los vidrios de los carros, las puertas, las ventanas. Sí, ya vamos a ver más adelante, ¿no? Esto es lo más común en los motores DC, ¿no? Y acuérdense que un vehículo funciona con DC, ¿ya? Entonces todos los motores que nosotros veamos en el vehículo van a tener esta configuración. Porque la única fuente que tenemos en el vehículo es la batería, ¿no? La batería del carro. ¿Ya? Es diferente cuando ya veamos los motores de inducción. Los motores de inducción ya son de AC, son los que utilizan en las industrias, ¿no? Entonces ahí ya no tenemos baterías. Allá lo que tenemos es un sistema de pronto trifásico, ¿ya? Y es otro el tipo de motor utilizado. Aquí empezamos con el motor más simple, ¿no? El motor DC. Y efectivamente, como dice, casi todo lo que se utiliza en el vehículo tiene esta configuración, porque en el vehículo la única fuente que nosotros tenemos es de DC, es una batería de voltaje y corriente continuo, ¿ya? Entonces, aquí la explicación del porqué de los carbones es porque necesitamos cerrar el circuito, ¿no? Tenemos aquí la batería, entonces la corriente viene por acá, y llega a los carbones pegan a esta parte, al colector, el colector se une a una bobina, ¿sí? De esta bobina, después de todas las vueltas que están enrolladas ahí adentro, viene y tiene el punto de salida, nuevamente topa al otro carbón, porque siempre están los carbones en pares, la corriente regresa por acá y termina. Si no existiera eso, no estaríamos hablando de un circuito eléctrico, ¿ya? Acuérdense que un circuito tiene que estar cerrado, de no circula corriente, ¿ya? El momento que usted, por ejemplo, en su cuarto presiona el interruptor y se prende el foco, es porque usted está cerrando el circuito, ¿ya? Y cuando nuevamente presiona el interruptor en el otro sentido, el circuito usted lo está interrumpiendo. Entonces no permite la circulación de corriente. Es lo mismo acá, ¿no? Los carbones están permitiendo la circulación. ¿Qué pasa cuando el carbón empieza a fallar, no?
el carbón empieza a fallar, se desgasta, este motor como que quiere arrancar y se detiene, quiere arrancar y se detiene. Es como que estuviera conectando y desconectando, conectando y desconectando. Ya acuérdense que el carbón es el que permite la conexión del circuito, pero al estar desgastado, roto, quebrado, cualquier otro fallo que tuviere, entonces ya no va a ser, no va a permitir esa conducción y ahí usted va a evidenciar ese comportamiento, ¿no? De que como que quiere Ingeniero, arrancar y como que no, dígame. eso le pasa a mi vehículo. O sea, parece que en el motor de arranque se han desgastado los carbones y le cuesta a veces arrancar. Ya, Como que quiere y como que no. eso. Si es que tiene la fuerza suficiente, pero hay, se entrecorta, Ingeniero, sí, y hay, sería problema del motor. Dígame. y hay algunos eléctricos lo que hacen es ponerle como un relay para que tenga más fuerza el arranque. No sé, porque lo mismo el trabajo, lo que dice el compañero Richard le pasaba al mío, o sea, le ponían relay. Ya. De hecho, esta parte va a través de relés, ¿no? Porque acuérdese, ese es el mayor consumo que tiene usted en un vehículo, es justamente el momento que arranca. Este motor de arranque es el que más corriente le consume. No sé si han visto los cables que se conectan al motor de arranque, ¿no? Son bien gruesos, ¿sí? Sí. Por el nivel de corriente que tiene. Ya. Ahora, ¿a qué momento nosotros le damos el arranque? Y eso es bueno, de una vez empatemos con la idea que teníamos del relé. Acá tenemos en el volante, ¿no? La ranura donde colocamos las llaves. Dibujemos por aquí las llaves. Bueno, digamos que esas son unas llaves. ¿Ya? Este aparatito de aquí, ¿ya? Imagínense si, bueno, aquí tenemos el contacto, ¿no? El contacto aquí. El momento que usted gira, este contacto se cierra. ¿Ya? Visualicémosle de esa manera. Si es que nosotros cortaríamos esta parte del cable, del circuito, ¿ya? Para que venga por acá y de aquí regrese, y el momento que yo mueva el switch, se arranque el motor. Imagínese, estaríamos pasando toda la corriente que consume este motor a través de este switch. Esto de aquí se nos calentaría, se nos dañaría, ¿sí? Y va pegado de otros cables más en el tablero. Entonces podríamos causar algún tipo de accidente. Entonces no sucede eso, no sucede de manera directa. No está colocado el switch directo en el circuito de potencia. Ahí es donde se utiliza la parte del relé. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace? El relé, acá, ya. Aquí el switch está alimentando la bobina de un relé. Vamos a dibujar el relé. El relé está compuesto por una bobina, ¿ya? Y un contacto. ¿Ya? Esto de aquí es un relé. Vamos a colocarle en un cuadrito, porque por lo general vienen en un cuadro, ¿no? Ya, internamente tiene una bobina y un relé. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Por esta parte, en el interruptor, ¿sí? Del switch, estamos alimentándole a esta bobina. Entonces ahora sí puedo cogerle, ¿no? El positivo y un negativo. Hacerme un circuito. Miren, este circuito, la corriente que circula por aquí, el momento que yo arranque, esta corriente es bien pequeñita, ¿sí? Porque la bobina del relé no me consume mucha corriente, ¿ya? Entonces aquí yo puedo utilizar cables finos, cables delgados, no me va a generar calor en el switch, ¿sí? Si por ahí tengo un mal contacto, imagínense la corriente, ¿no? Si tengo corrientes elevadas y un mal contacto, ahí empieza a recalentarse, a saltar chispa, a dañarse los aislamientos del cable y puede ocasionar un cortocircuito, ¿ya? Pero como este lado de acá es de bajo consumo, la corriente es pequeña, no tengo ningún problema. Pero ahora sí, yo puedo conectarme con este otro contacto del relé, que este sí me permite el paso de mayor corriente. Ahora sí me conecto al circuito. Entonces ahora sí ya puedo yo cortar aquí, ¿sí? Corto aquí y le intercalo el contacto del relé y ahí sí me permite el arranque, ¿ya?
No sé si ahí estamos un poco más claros con la utilización de un relé, ¿sí?, dentro de un circuito. Entonces, por el un lado tengo un circuito de baja corriente y por el otro lado el contacto del relé sí me permite conectarle un circuito de mayor corriente, ¿ya? Y eso es como por lo general tenemos en el arranque, ¿ya? No creo que haya tenido arranque directo, ¿no? O de pronto el daño de lo que menciona el compañero, el daño fue del relé, ¿no? De pronto el relé tuvo un daño y por eso no le permitía arrancar bien y le A lo cambiaron mejor. el relé, ¿ya? Pero debe tener un relé, debe haber un relé para el arranque, ¿no? La otra que dice el compañero también puede ser, ¿no? Los carbones están dañados, o sea, si estoy, toda la parte, el circuito está funcionando bien, empieza a moverse, a querer arrancar, pero como que se corta, ¿ya? Entonces también puede ser la parte de los carbones. Ya ahí es la habilidad del técnico, donde nosotros llevemos para determinar el fallo, ¿no? Para diagnosticar el fallo. Por lo general lo que saben hacer es, como el motor de arranque está unido al motor, lo que suelen hacer es cogen cables directamente de la batería, ¿sí?, y le conectan al motor de arranque, ¿ya? Saltándose todo este circuito de encendido del switch, del relé y todo lo demás. Entonces lo primero que hacen es cogen un cable directo de la batería al motor de arranque, le topan y si el motor de arranque se mueve con fuerza, entonces ahí sí ya saben que no es el motor de arranque y van a buscar el daño en el relé o en la parte del switch. Eso es lo que yo hago, ingeniero. Ujú. Yo, por ejemplo, con una llave pongo directo en el motor de arranque y me enciende el carro. Eso. Ya. Entonces es una manera, ¿no? Cómo ir diagnosticando el fallo, encontrando el fallo. Ya. Ahora, si es que yo conecto directo y el motor no gira, entonces ahí sí yo ya sé con mayor razón que el problema lo tengo en el motor, ¿no? Ok, no sé si hay alguna otra pregunta, inquietud en esta partecita de aquí. Pero también todo depende de la batería, ¿verdad? La energía que genera. Sí, si está descargada la batería, no va a generar ese arranque que queremos. Claro, a ver, ustedes ya están aprendiendo aquí la parte del fundamental de los motores, ¿no? ¿Se acuerda al inicio que decíamos? ¿De qué depende el campo magnético generado? De la corriente, ¿no es cierto? A mayor corriente, mayor campo. ¿Qué pasa cuando la batería está descargada? La corriente que circula ya empieza a bajar, ya no circula la misma corriente. Entonces, como no circula la misma corriente, la corriente es menor, el campo también es menor. Por eso es que le escuchamos como que quiere, como que intenta moverse el motor, pero no puede, ¿no? En el caso de las luces, cuando ya la batería está baja, ¿qué vemos, no? Ya no le vemos la luz con la misma intensidad, le vemos así medio opaco, medio bajito. ¿Por qué? Porque la corriente que está circulando cada vez es menor, porque la batería se nos está descargando, ¿ya? Entonces, miren, ustedes ya pueden ir identificando, ¿no?, el por qué sucede eso. ¿Por qué si la batería está ya un poco descargada no me arranca el vehículo? Ah, ya, porque una batería descargada hace que circule menos corriente. Al circular menos corriente se genera menos campo. Al generarse menos campo, la fuerza disminuye, ¿sí? Y entonces no tiene la fuerza suficiente para girar el rotor que hace girar al motor y permite que arranque el vehículo, ¿ya? Entonces, con todo el conocimiento que nosotros ya estamos adquiriendo, ustedes ya deben ir despejando las dudas, ¿no? ¿Por qué pasará? Se supone que para eso es el conocimiento, ¿no? Para dar explicación de las cosas que suceden, ¿sí? En esto me hacen acuerdo de, por ejemplo, cuando hay problemas de salud en los niños, ¿no? En los bebés cuando recién están probando diferentes alimentos, lo típico es que les duela la barriga, ¿no? Y empiezan que lloran y lloran. Y ahí viene la explicación, ¿no?
vamos, no, mi abuelita le sabía dar el agua de no sé qué hierba. No, mi otra abuelita me daba el agua de otra hierba, ¿ya? Y le daban de la una y el malestar se iba. Le daban del otro y el malestar se iba, ¿ya? Pero como no se comprobaba o no se sabía qué realmente era lo que le hacía bien, entonces le tenían fe a la hierbita, ¿no? Ah, no, que la hierbita de manzanilla, el té de manzanilla, ese es bueno para eso, que el té de la hoja de no sé qué es bueno para eso. A la final, si no lo sabían, ahorita les comento, a la final lo que quita el malestar del dolor de barriga en los bebés no es la hierba, sino el agua caliente. Lo que necesitan es calentarle a la barriga para que el dolor disminuya. Entonces no importaba de qué era la hierba, lo que importaba era que le dé algo caliente y con eso el bebé se aliviaba. Entonces miren, para eso están ustedes también aprendiendo acá, ¿no? Para saber a ciencia cierta qué es lo que está produciéndose, qué es lo que se está alterando, qué es lo que se está generando y da explicación a las cosas que nos suceden. ¿Sí? Entonces ya esa es la idea, ¿no? De que cada vez vayamos aprendiendo más cosas, para nosotros tener una explicación ya un poco más certera, científica, correcta de las cosas que está pasando. ¿Ya? Ok, vamos entonces, esta parte sí está claro, ¿no? La parte de una espira, cómo es que funciona. Ya, una espira que está dentro de un campo magnético. Acá nos da la parte de formulación. Bueno, pues revisémosle de manera general nomás. No vamos a hacer cálculos porque nuestro perfil no es para diseñar, ¿no? Diseñar motores. Sí, pero sí es bueno tener el conocimiento. Vamos viendo qué dice aquí. El efecto aquí descrito es el principio de funcionamiento de los motores eléctricos, es lo que acabamos de mencionar. Observando, dice, algunas de las partes de la espira, se obtiene lo siguiente. En los dos lados de la espira que están en línea con el campo por el que se aplica la alimentación y por el que se unen las dos caras activas, se produce un par de fuerzas que son de igual magnitud y de sentido contrario, por lo que el efecto es nulo sobre el funcionamiento del conjunto. ¿Ya? El valor del par de fuerzas puede calcularse por la expresión. ¿Ya? Esta fuerza que le mueve a la espira, yo puedo calcularla, ¿ya? Y miren lo que nosotros hablábamos. Es directamente proporcional a la corriente, ¿ya? La longitud de la espira, o mejor dicho, de uno de los lados activos, ¿no? Aquí está el M. No es de la espira, es la longitud del lado activo, o sea, entendámosle solamente de aquí a acá, ¿no? Está bien la gráfica como lo dice. De aquí hasta acá es la parte recta del conductor, ¿ya? A esa longitud es la que se refiere, ¿ya? Entonces la fuerza está en función de la corriente, de la longitud del lado activo, ¿sí? De la espira y de la inducción del campo magnético, ¿ya? Este campo magnético es el imán que tenemos alrededor, ¿no? Del rotor, ¿ya? Entonces miren, aquí yo ya puedo tener, ¿no? También una idea. No sé si han visto, hay unos motores de arranque que son así cuadraditos pequeñitos, porque son más anchos que largos. En cambio hay otros que sí son largos, ¿no? ¿Han visto? Y por lo general los motores de arranque de los camiones, de los motores grandes, esos son largos. Y los de los vehículos normales son cortos. Miren la influencia, el sentido del por qué, ¿no? Ha sido por esto, por esta ecuación, ¿sí? Por la longitud. Aquí voy a tener yo mayor longitud en el rotor, mayor longitud activa de la espira. Acá voy a tener menor longitud. ¿Ya? Miren, entonces nosotros ya podemos ir entendiendo mejor, ¿sí? Podemos ir asociando la realidad nuestra con el conocimiento que vamos teniendo, ¿ya? Entonces la fuerza se calcula y es en función de la corriente. Entonces, como decía, ¿no? La batería está descargada,
no voy a tener la corriente suficiente, la fuerza va a ser menor. Si tengo menor corriente en esta ecuación, voy a tener menor fuerza, ¿sí? Y no va a ser suficiente como para girar completamente el motor y que este se prenda. ¿Ya? ¿Qué más dice? El momento de fuerzas o par se puede calcular mediante la siguiente expresión. ¿Ya? El momento. ¿Qué se entiende por momento? El momento es una fuerza por la distancia. Sí, eso es momento. De lo que yo me acuerdo de física, el momento es eso, ¿no? Por ejemplo, donde le... Ah, ya. Si usted quiere, digamos que esta es una tuerca, ¿no? Dibujemos aquí una tuerca. Ya. Y aquí usted tiene unas llaves, ¿no? Dibujémosle por aquí unas llaves. Bueno, digamos que esas son unas llaves. ¿Ya? Entonces, aquí yo aplico una fuerza. ¿Ya? Y yo acá tengo una distancia. ¿Ya? Entonces, esa fuerza con esta distancia me dan un momento, ¿sí? Una fuerza, un par de fuerzas, un momento de fuerzas, que es el que actúa. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando, por lo general, no, en las tuercas de las ruedas, cuando vamos a querer cambiar la llanta, tenemos la palanca es pequeña? ¿Y qué hacemos normalmente? Consíguete un tubo. ¿Qué hacen con el tubo? Le colocan en las llaves, le hacen más largo. ¿Qué están aumentando? Están aumentando la distancia. No, la fuerza es la misma porque es su mismo brazo, ¿no? Claro. La fuerza es constante. Lo que están aumentando es la distancia y lo que en realidad están aumentando es el momento. Entonces ahora ya tienen mayor momento, mayor par de fuerza que hace que la tuerca se afloje ya con más facilidad. ¿Ya? No están aumentando la fuerza porque es usted mismo. Usted con las llaves normal no puede. Coloca un tubo, pero es usted mismo. No es que están poniendo ahora dos personas. Ahí estaríamos hablando de que estamos aumentando fuerza. No, la fuerza es la misma, es usted. Pero lo único que cambió es la distancia, ¿sí? De donde usted aplica la fuerza del punto donde se está girando, ¿no? Entonces ahí estamos actuando sobre el momento. Eso es lo que significa el momento. ¿Ya? Ahora, eso acá... Ingeniero, ahí, perdón, se facilitan más las cosas cuando son más distantes, ¿no? Como decir, usted dice, si se pone el tubo, se hace más fácil la aflojar la tuerca, ¿no? Claro, porque el momento de fuerza, que es lo que está diciéndonos aquí, está aumentando, ¿no? Está aumentando el par de fuerza, en ese caso. ¿Ya? Vamos viendo aquí en el motor, en la parte eléctrica, cómo sería el par de fuerzas. Sí, dígame. No. No, deseo que muchas gracias por la explicación. Ok. ¿Ya? Entonces vamos viendo acá en la expresión. Dice M es el momento... Ay, está muy grande esto. ¿Ya? Es el momento de las fuerzas. ¿Ya? Medido en newtons metro. Miren, newton es la medida de fuerza, ¿no es cierto? Eso ya deben saber. Y metro es la medida de longitud. ¿Ya? Entonces, si dice que el momento está medido en newtons metros, ¿sí? Entonces es la fuerza por la distancia. Mantenemos el mismo concepto de momento o de par. ¿Ya? Es que no, vamos al internet, buscamos qué es momento, qué es par y nos va a dar el mismo concepto, ¿no? Es una fuerza aplicada a una cierta distancia. Ya. ¿Qué más nos indica acá? I es la corriente en amperios. Tenemos la corriente. S es la superficie de la espira en metros cuadrados. ¿Ya? Aquí tenemos la superficie de la espira, o sea, el diámetro del conductor, ¿no? En otras palabras. ¿Ya? B es el campo magnético, los imanes que están alrededor de la espira. ¿Ya? Y alfa es el ángulo que forma el plano perpendicular del circuito de la bobina con las líneas del campo magnético. ¿Ya? Aquí ya hablamos de un ángulo porque la espira gira, ¿no? Y dependiendo del ángulo que forma con el campo, nosotros vamos a ir viendo que el momento va a cambiar. ¿Ya? No es lo mismo que
el espira esté en dirección al campo. Aquí podemos ver más o menos una explicación de eso, ¿no? No es lo mismo que la espira esté en dirección al campo que la espira esté vertical al campo. No va a generarse el mismo momento, la misma fuerza, ¿ya? La fuerza va disminuyendo. Por esa razón es que tenemos varias bobinas en el rotor. Esa es la explicación que ya vamos a ver acá arriba, la explicación de acá, ¿no? ¿Por qué aquí tenemos varias bobinas? Porque el momento que conecta la bobina estaría horizontal, como lo vemos acá, está horizontal al campo magnético. Pero como se genera la fuerza, esta espira empieza a girar. El momento que empieza a girar, ya la fuerza, el campo no es el mismo, ¿ya? Entonces ahí necesitamos que conecte otra espira para que recupere la fuerza. Gira un poco y conecta otra espira y recupera la fuerza, ¿ya? Gira un poco y conecta otra espira y repone la fuerza, ¿no es cierto? Entonces, eso es el sentido de por qué tenemos varias espiras o varias bobinas en el rotor y no solamente una. Es por esto, ¿no? Porque el momento se iría disminuyendo, ¿ya? Porque está en función del ángulo de la espira dentro del campo magnético. ¿Ya? No sé si tienen preguntas o consultas hasta aquí. Parece que no, ¿no? Estamos explicándole bastante claro. Estamos haciéndole bien entendible. No creo que tengamos dificultad en entender esta parte. ¿Ya? Estamos asociando también con otros ejemplos, ¿no? Eso es lo interesante para que se acuerden. Si no se acuerdan del momento de aquí de la fórmula o qué es lo que hacía en el motor, sí se van a acordar qué es lo que hacen para aflojar las tuercas de las llantas, ¿no? ¿Sí? El momento, fuerza por distancia. Ya. ¿Sí? Mientras mayor es la distancia, mayor es el momento. Aquí estaríamos hablando eléctricamente de que mayor es el momento cuando la espira está en dirección del campo, ¿ya? Y a medida que el ángulo la espira se va girando, ya el momento va disminuyendo, ¿ya? Entonces eso asemeja a que vamos disminuyendo la distancia de nuestras llaves, ¿no? Si queremos aflojar. Hasta el momento de que quitamos completamente las llaves y es nuestra mano que está sobre la tuerca. ¿Ustedes creen que directamente con nuestra mano vamos a aflojar la tuerca? Ni de chiste, ¿no? Si con las llaves normal no podemos. ¿Ya? Entonces más o menos esa es la relación, ¿no? La mano, las llaves normal y aumentándole con un tubo, ¿ya? Entonces, cuando más momento tenemos en el motor es cuando el espira está en dirección al campo. Cuando menos momento tenemos es cuando nos alejamos, ¿sí?, de esa dirección del campo. Fuerza electromotriz inducida en un conductor. Vamos viendo a qué se refiere con esta parte de aquí. A ver quién nos ayuda con la lectura. Un voluntario. No hay voluntarios. Entonces vamos con Deiner Estupiñán. Buenas tardes, mi estimado. ¿Me confirma si me escucha? Sí, ingeniero, sí lo escucho. Ok, ayúdenos con la lectura, por favor. Donde dice fuerza electromotriz. Sí. Ok. Fuerza electromotriz inducida en un conductor. Dice, Faraday comprobó que si un conductor eléctrico se mueve en el seno de un campo magnético, en ambos extremos del conductor se acumulan cargas eléctricas de diferentes signos, produciendo así una fuerza electromotriz que genera a su vez una diferencia de potencial obtenida en voltios. Sí, ingeniero. sí, siga nomás, por favor. Ya. A esta fuerza se la denomina electromotriz inducida.
F.E.M. Es directamente proporcional del campo E a la longitud del conductor L y la velocidad V a la que se desplaza. E igual a B por I por V. Dice, para comprobar cómo se mueven las cargas y por tanto cómo queda polarizado el conductor, se utiliza la regla de la mano derecha. Así como el dedo pulgar se indica el sentido de movimiento o velocidad del conductor. Con el dedo índice no alcanza a leer bien, ingeniero, la última parte. Ok, listo, gracias. Dice el dedo índice el sentido del campo y con el dedo medio el sentido de la corriente. ¿Ya? Aquí tenemos otra regla de la mano derecha, ¿no? Pero ya vamos como dos reglas, ¿no? Una de la mano derecha, otra de la mano izquierda y esta es otra con la mano derecha también. ¿Ya? Entonces, para que no se confundan. ¿Qué es lo que nos está diciendo acá? Dice que hasta ahora habíamos visto que si nosotros circulamos una corriente en una espira, se genera un campo, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué nos está diciendo acá? Que si nosotros tenemos un conductor, ¿sí?, eléctrico y es el campo, ¿sí?, lo metemos dentro de un campo, en este conductor se va a inducir, dice, una energía electromotriz, ¿ya? O sea, se va a generar un voltaje. Nos está hablando del lado contrario, ¿no? A ver, para que no nos confundamos. Aquí el principio, si ustedes ven, es que nosotros conectamos esto a una fuente, ¿ya? Hacemos circular corriente y se genera el campo. Pero ahora no. Ahora no hay voltaje, ¿no? No estamos inyectando nosotros la corriente. Simplemente el conductor lo estamos colocando dentro de un campo y vemos que aquí se está generando voltaje, ¿ya? Que aquí aparece un voltaje. Es el caso contrario, ¿no? Y es lo que sucede con los motores DC. Es lo que les decía, ¿no? Los motorcitos pequeños que hay en los juguetes. Si usted le conecta a una batería, el motor gira. Pero si usted con su dedo le hace girar al motor por las borneras, usted va a obtener voltaje. Entonces se comporta como motor y como generador. Vamosle conectando nuevamente acá los bornes. Ya. Listo. Entonces ahora es el caso opuesto, ¿no? Yo con la mano giro a este rotor mecánicamente, como por acá están los imanes, ¿no? Están el campo magnético, ¿ya? En la carcasa del motor está el campo magnético. Pongámosle aquí norte, pongámosle sur, ¿ya? Pero si yo giro manualmente, ahora este campo magnético, ¿sí?, el momento que yo giro las espiras, está induciendo una fuerza electromotriz. Me está generando, o sea, yo aquí voy a obtener un voltaje. ¿Ya? Este voltaje obviamente va a ser variable porque va a depender de la velocidad a la que usted le mueva. ¿Ya? Si yo le giro poco, va a generar poco. Si le giro más rápido, el voltaje va a ser mayor. ¿Ya? Entonces, como que es el caso inverso, ¿no? ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta? Es el caso inverso. En esta parte de acá, nosotros estábamos conectando a la batería. ¿Sí? Aquí le conectábamos a la batería, le conectábamos al circuito, ¿ya? Positivo, negativo. ¿Sí? Conectábamos la batería a la espira. ¿Ya? Ahora no. Ahora yo mecánicamente estoy girando el rotor, una bobina que está dentro de un campo magnético. Y es este campo magnético el que ahora me va a inducir una fuerza electromotriz. Y ahora yo voy a obtener voltaje. ¿Sí? En vez de consumir voltaje como en el lado de acá derecho, ahora yo voy a generar un voltaje. ¿Ya? Eso es lo que nos indica en esta parte de aquí.
de la fuerza electromotriz. ¿Ya? Entonces esto lo comprobó Faraday. ¿Sí? Y es lo que conocemos como fuerza electromotriz. Eso significa FEM, ¿no? Fuerza electromotriz. O también está simbolizado con la letra E mayúscula. ¿Ya? Y vamos analizando, ¿no? Aquí dice, es proporcional al campo. Ahí está muy grande eso. Es proporcional al campo magnético, ¿no? A las bobinas que nosotros tenemos. ¿Ya? Mientras más grandes sean las bobinas, más fuertes, mejor dicho, sea el campo generado por los imanes, mayor fuerza electromotriz yo voy a inducir. También es directamente proporcional a la longitud del conductor. ¿Ya? Mientras más longitud tenga, se va a inducir mayor fuerza electromotriz. Y a la velocidad, ¿ya? Como les decía, ¿no? Si yo giro a más velocidad del rotor, voy a generar mayor voltaje. ¿Ya? Si giro poco, voy a obtener poco voltaje. ¿Ya? El campo es constante, las espiras es constante. ¿Qué sería lo único variable? La velocidad a la cual yo voy a girar el rotor. ¿Ya? Para producir electricidad. Aquí estamos hablando no de un motor, aquí estamos hablando ya de un generador. ¿Sí? No sé si tienen preguntas, inquietudes. ¿Qué hora es? Ah. Ya se están conectando los de la siguiente clase. Bueno, todavía no es. Listo, entonces vamos viendo. Dice, para comprobar cómo se mueven las cargas y por tanto cómo queda polarizado el conductor, se utiliza la regla de la mano derecha. Así, con el dedo pulgar se indica el sentido del movimiento o la velocidad del conductor. Con el dedo índice el sentido del campo. Y con el dedo medio, corazón, como lo quieran llamar, el sentido de la corriente. Que es lo mismo que decir el sentido de la fuerza electromotriz. ¿Ya? ¿Por dónde va a salir la corriente? Listo, entonces vamos viendo. El campo ya lo conocemos. ¿Ya? El campo lo conocemos. La velocidad. Sí, la velocidad donde dice el dedo pulgar indica el sentido del movimiento. Ya, el pulgar indica el sentido del movimiento del conductor. En este caso estamos viéndole al conductor, no solamente estamos cogiéndole y subiéndole, ¿no? Estamos pasando, ¿no? Hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba. En este caso está la dirección hacia arriba, ¿no? Le estamos moviendo hacia arriba y la corriente que se induce es hacia acá, hacia afuera. ¿Ya? Entonces, imaginémonos, a ver si es que me resulta. Vamos a colocarle aquí. Vamos a colocar la barra aquí, ¿no? Voy a dibujar el conductor. Bueno, qué horroroso que me salió, pero ya, digamos que es el conductor, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es esto, le estamos subiendo al conductor, pasándole a través del campo magnético. El momento que pasa en esta dirección, ¿no? Hacia arriba, si se dan cuenta, la velocidad del movimiento está hacia arriba. Entonces, yo muevo el conductor hacia arriba, le paso por el campo magnético, ¿y qué logré? Logré que se induzca una corriente, y la corriente está en este sentido, ¿no? La corriente está viniendo para acá, en este sentido. ¿Ya? Vamos otra vez. El momento que yo muevo el conductor hacia arriba y pasa por el campo magnético, estoy induciendo una corriente en este sentido. ¿Ya? Si fuera en el otro sentido, si bajáramos, ¿ya? Entonces ahí ya nos induciría en este sentido, ¿no? Se estaría induciendo en el otro lado de acá. Estaría viniendo para acá. Si es que lo bajáramos, ¿no? Entonces aquí estaríamos así. Ahora, si es que bajo el conductor
a través del campo magnético, ahora la corriente va por el otro lado. ¿Ya? Entonces, si ven, ¿no? Sube, va por el un lado, baja, va por el otro lado. ¿Sí? Va a depender, ¿sí?, de la dirección de la velocidad, la dirección de la energía inducida. ¿Ya? Pero eso es lo que estamos haciendo aquí. Cogemos el conductor y lo subimos o lo bajamos. ¿Ya? Y vamos viendo que se va induciendo corriente. Eso es lo que hizo Faraday, nos indica, ¿no? Miren, acá también podemos hacer este ejemplo, ¿no? Tenemos una bobina, una espiral ahí, ¿sí? Y nosotros le hacemos circular un imán por el interior. Entonces, el momento que circula el imán por el interior, se está induciendo una fuerza electromotriz. ¿Sí? Estamos generando, ¿ya? Y si le sacamos al imán, las corrientes se invierten, ¿sí? Porque el movimiento está en otro sentido. ¿Ya? No sé si han visto, hay unas linternas, ¿no? Porque aprovechándose de esto han sacado muchos productos también. Hay unas linternas que usted tiene que darle como manivela, ¿no? O estarle hacia arriba, hacia abajo y se van cargando y se va produciendo la energía para prenderse las luces, ¿sí? De pronto es algo de esto, ¿no? Es una bobina y es un imán interno. Entonces usted está, el momento que le mueve, está que sube y baja, se está generando, ¿no? Se está generando una fuerza electromotriz. Esa fuerza electromotriz ya pasa a un circuito eléctrico y le conecta para que se prenda unas luces. ¿Ya? Miren, yo sí he visto esas linternas, ¿no? Usted le mueve y empieza a prenderse la luz. No utiliza baterías porque usted estaría generando su propia electricidad. ¿Ya? No sé si estamos claros con este efecto, ¿no? Este efecto es importante de la inducción porque va a dar paso a entender cómo funciona un transformador y sobre todo cómo funciona un generador, ¿no? Ya vemos que el motor, nosotros tenemos que conectar a una fuente, conectar el bobinado a una fuente y este bobinado interactúa con el campo magnético y gira. ¿Ya? Eso es el fundamento del motor. Ahora es al revés. Dígame. En máquinas de soldar también va bobinados así. La máquina de soldar, la de electrodos, la tradicional, sí, es en base a transformadores, ¿no? Es en base a la utilización de transformadores. ¿Ya? Las últimas, las de inducción, las inverter, ¿sí?, tiene el mismo concepto, pero ya vamos a ver más adelante. Es interesante esa parte y sí me hacen acuerdo si por si acaso me olvido, ¿no? Es interesante la concepción, ¿no? Partieron desde la formulación matemática para diseñar y para sacar ese tipo de soldadoras, que ustedes la ven, ¿no? Son ahora cosas pequeñitas, más pequeñas que una mochila, la podemos poner en el hombro y soldamos a la misma corriente que cualquier tipo de otra soldadora. Claro que no es una máquina industrial, ¿no? O sea, no podemos estarlo utilizando continuamente durante tiempos extendidos, pero para trabajos puntuales nos sirve y nos sirve bastante bien. ¿Ya? Esa soldadora inverter también tiene el mismo principio, que es el transformador. ¿Cuál es la diferencia con la tradicional, con ese aparato pesado que nosotros teníamos que ponerle ruedas porque alzarle pesaba más que el matrimonio, saben decir, ¿no? Era pesado ese equipo de suelda. ¿Ya? El uno utiliza transformador, el otro también. ¿Qué cambió? Cambió el tamaño. ¿Ya? Las soldadoras tradicionales utilizaban transformadores bien grandes, voluminosos. El núcleo y el bobinado ya eran pesados. Ya saben el núcleo que es, ¿no? Es un hierro macizo, ¿no? Bueno, no es macizo, pero si le unimos chapas con chapas, ya se hace algo macizo y pesado. A eso súmele el bobinado, ¿ya? Y obtiene el peso que tenía. En las inverter también se utiliza el transformador, pero ahora ya es un transformador pequeñito, del porte de un puño nuestro, de la mano, ¿sí?
y hemos de hablar el por qué la disminución del tamaño, ¿sí?, para obtener el mismo resultado. Ahí tenemos que meternos con la parte de conversión eléctrica, pero es interesante saber eso, ¿no? Es interesante entender de manera general cómo hacen para tener esa soldadora en tan pequeño espacio, ¿ya? Más adelante que tengamos un poquito más de conocimientos de los transformadores, ahí me hacen acuerdo y hablamos nuevamente, retomamos el tema de la soldadora, ¿ya? Pero en este caso estamos entendiendo los fenómenos, ¿no? Los fenómenos de la inducción, del magnetismo, ¿sí? Cómo es que interactúan, ¿ya? Cómo utilizamos a manera de motor, cómo lo utilizamos como generador, ¿ya? Y cómo utilizamos cómo aprovechamos esta parte de inducción, ¿ya? Ya sabemos que movemos un campo magnético o un conductor o una espira dentro de un campo magnético, voy a generar, ¿no? Voy a generar una fuerza electromotriz y yo la puedo utilizar, ¿ya? Miren, aquí está la misma explicación, ¿no?, que vimos, pero ahora, ¿cuál es la diferencia? Miren, ahora ya no estamos conectando, no sé si ustedes pueden ver acá. Aquí nosotros ya no estamos conectando los extremos de la espira a la batería, ya no conectamos. Pero ¿qué estamos haciendo? Estamos girando la espira, ¿ya? Nosotros le estamos moviendo, mecánicamente estamos moviendo la espira. Y como esta espira está dentro del campo magnético, aquí ahora yo voy a tener un voltaje inducido, ¿ya? O lo que se conoce como fuerza electromotriz, ¿ya? El movimiento me genera un voltaje, ¿sí?, debido a que está un campo magnético de por medio, ¿ya? Esto es lo que ha cambiado respecto a lo que nosotros ya habíamos analizado. Acá se vuelve a determinar la fórmula, ¿no? Esto ya lo habíamos visto. La fuerza electromotriz es directamente proporcional al campo, a la superficie de la espira, a la velocidad angular, ¿sí?, a la velocidad de giro. Anteriormente con el conductor era una V, ¿no? Porque solamente le hacíamos girar hacia arriba o hacia abajo. Ahora, al ser una espira, ya no es un movimiento lineal, es un movimiento circular. Y cuando hablamos de movimiento circular, hablamos de esta famosa letra W, ¿no? Es la que simboliza la velocidad angular y el ángulo. Entonces, miren, se mantiene, ¿no? Se mantiene la ecuación. Lo único que va cambiando es el sentido del movimiento, que ahora es circular. Y al ser circular, va a influir el ángulo que la espira tenga respecto a la dirección del campo, ¿ya? Va a haber una afectación. Entonces, si es que estuviera perpendicular al campo, ya no habría fuerza electromotriz, ¿no? Ya no se induciría nada. Aquí necesita estar alineado al campo para que exista la fuerza electromotriz. Entonces, cada vez que vamos girando, se va disminuyendo la fuerza electromotriz. Por eso es que no se utiliza una sola espira, sino varias espiras. Entonces, gira un poco una espira y la otra es la que ahora está alineada al campo. Gira un poco y ahora es la otra la que está alineada al campo. Gira y ahora es la otra la que está alineada al campo. De tal manera que tengamos una generación constante. Eso es lo que nos dicen las ecuaciones, ¿ya? El ejemplo es la explicación de lo mismo. Ya, acabamos de viendo este ejemplo, ¿no? Dice, en el caso del circuito de la figura, la variación del campo se realiza por medios eléctricos, como puede ser la conexión de una resistencia variable de potencia o reóstato en serie con la bobina del electroimán que lo genera, ¿ya? En esta parte de acá arriba, ¿qué es lo que está haciendo? Está generando el campo, ¿no es cierto? El campo magnético, ¿sí? Tenemos una bobina, tenemos una fuente, tenemos una bobina, ¿ya? Y aquí tenemos una resistencia variable, ¿sí?
esta resistencia, moviendo yo esta resistencia, puede hacer circular más o menos corriente a través del circuito, ¿ya? Entonces esa resistencia me sirve para controlar la corriente. ¿Qué es lo que nos está diciendo acá? Con esta bobina nosotros estamos generando el campo magnético, ¿ya? Estamos generando el campo magnético. Acá tenemos un campo magnético menor, acá tenemos un campo magnético mayor. Miren, aquí la resistencia está en el otro extremo, ¿no? Aquí tenemos la resistencia baja, acá tenemos la resistencia en otro valor. Entonces, aquí lo que intentamos hacer es aumentar la corriente, lo que significa que el campo magnético que se genera acá es mayor. Vamos viendo, el campo es mayor y acá el campo es menor, ¿ya? Entonces tenemos diferentes valores de campos. ¿Qué pasa con la bobina? ¿Qué pasa con la inducción cuando yo ejerzo movimiento, no? Tengo movimiento de esta bobina en este núcleo, ¿no? En este campo magnético, ¿ya? Entonces, aquí lo que se puede ver es que tenemos mayor o menor flujo, ¿sí? Menor flujo cuando tenemos un menor campo, ¿sí? De excitación, y mayor flujo cuando tenemos mayor campo de excitación, ¿ya? Y en eso también va a influir la fuerza electromotriz inducida, ¿sí? Acuérdense que era directamente proporcional al campo. A mayor campo, mayor inducción. A menor campo, menor inducción. Es todo lo que nos está indicando en esta parte. ¿Ya? Aquí viene la autoinducción. Bueno, ya no creo que alcanzamos para eso, ya se nos acabó la hora. Entonces, eso lo veremos la próxima clase, ¿sí? La próxima clase empezaremos con esta parte de la autoinducción. Listo, jóvenes, no les quito más tiempo. Nos vemos la próxima clase. Que tengan una buena tarde. Yo entré después de media hora por motivos de energía, entonces si puede ser por asistencia. Ah, de la asistencia. A ver ustedes. Caicedo Anthony. Ok, listo, ya está actualizada la asistencia, ¿no? Ok, gracias jóvenes. Nos vemos la próxima, que tengan buena tarde. Más bien, hasta luego. Ok.